En esa época, ¿quiénes eran los fuertes del boxeo? ¿Los qué? Los fuertes del boxeo, Los los más fuertes. altos. Era don Antonio Andere, No, 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 Jorge no. No, Alarcón. no, peleadores. Ah, los peleadores. Sí. En 1960 y cuando yo entré allí fue en 64, 65 a la afición, Vicente Saldívar. Vicente Saldívar. Era lo más fuerte que había aquí. Pero ya había, un poco antes, había estado el Ratón Macías, Ok. el más grande ídolo que ha tenido el boxeo mexicano. Más grande ídolo de boxeo y de todo, creo yo. ¿Cuál era la grandeza del señor Rato Macías? Raúl era un tipo altamente carismático y un hombre extraordinariamente decente. Buen amigo, ¿qué te diré? Era un buen hombre en todos sentidos, en todos los aspectos. Ok. Y la gente se le entregaba. Sí, y tenía esa cosa, entonces le llamaban que tenía ángel, decía la gente. El ángel, claro. Ahora le cambiaron a carismático. En Es lo estos mismo, tiempos, es lo mismo. es Pero, lo mismo. pero en esa época, se hablan muchas cosas del señor Raúl Ratón Macías. Dicen que no fue campeón, que sí fue campeón, No, sí fue campeón, por supuesto, campeón mundial de peso gallo, de la NBA. que era la que regía en esa Era época. la National Boxing Association. Después le cambiaron a Asociación Mundial de Boxeo. Asociación Mundial de Boxeo. En lugar de Sí. Asociación Nacional. Hace poquito tuvimos una entrevista con, bueno, no la hice yo, la hizo Barrera, y hablaba con Pancho Rosales y hablaba un poquito, y a mi gusto parecía que distorsionaba un poquito la historia de los cinturones como valían en aquella época, que en aquella época era lo que bien dice el título de Estados Unidos, era Sí. el máximo. De Norteamérica, el de era Norteamérica un gran título. era el gran título y el único. Sí, sí. Y luego le cambiaron a asociación. Le cambiaron le cambiaron a asociación. Pero también había títulos que valían como el de Norteamérica. Así. Sí. Ahorita todavía existe. Todavía existe, pero no vale nada. no tiene el valor que en Todos aquella. esos titulitos no valen nada. Ya se devaluó. Son exigencias de la televisión. Para crecer. Sí, para que tienen que tener algún título para programar, pero no. Claro. Tú sabes que no valen nada. Pues Si las no eres épocas han campeón cambiado. mundial, Sí. En aquella época, lógicamente, ser campeón mundial era muy complicado porque nada más había un título mundial, que era la Asociación Mundial de Boxeo, y luego ya apareció Consejo Mundial de Boxeo. no, y estaba también Nueva York que reconocía, era una comisión de boxeo muy fuerte que reconocía a campeones mundiales. Ok. Alguna vez California también reconoció campeones mundiales a Baby Arismendi, lo reconoció como campeón porque le ganó a Henry Armstrong. Baby Arismendi es uno de los buenos de aquí. Ok. Y le reconocieron y luego, bueno, hablaban tantas cosas, pero usted no nada más le entiende y le gusta, lo vivió. Me fascina. Le no fascina. me gusta. Le fascina, le gusta y lo vivió. Sí. En aquella época, en los 50 y tantos, 65, que ya estaba ahí, Ahí empecé a vivirlo. ahí empecé a en los vivirlo 50s. más cerquita. Sí. Iba a todas las funciones, A todas, hasta los todas. guantes de oro. a los guantes de oro. Tenía tal entusiasmo y tal memoria que me sabía de memoria todos los nombres de quienes entraban a los guantes de oro. De verdad, Sí, en todos los pesos. en todos los pesos, sí. Válgame la canción. Ahora me pregunto si no me acuerdo ni cómo me llamo yo. Bueno, entonces era un enamorado del boxeo de esa época. Un loco, un loco. El doctor Morales y yo llegamos a la conclusión de que éramos locos del boxeo. En la época de los 60, ¿quiénes fueron los más grandes de esa época? Pues aquí en México. Sí, aquí en México, Pues mexicanos. ha habido siempre un gran peleador, siempre, por lo menos uno, en aquellos tiempos. En los 60 vinieron Olivares, vinieron todos esos. Olivares es uno de los más grandes. Está entre los mejores 5 según mi clasificación.
Ok, donde estás tú también, gracias. en esa Oye, clasificación. una pregunta. ¿Y antes eran divas como hoy en el día? Sí, algunos sí, ¿Ah, sí? algunos. O sea, eso ya lo tenemos de... Algunos presumidos, sí, sí, sí. El pájaro moreno era un Así. tipo de esos, ¿ves? ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Mira, yo iba a diario al gimnasio, a los gimnasios, a Sí. varios. Entonces el pájaro era un preliminarista y yo platicaba mucho con él y ya era un noqueador desde jovencito y yo creía que nos habíamos hecho amigos. Ok, Entonces le dieron su primera estrella de miércoles ok. con un tal Américo Rivera de Monterrey. Y lo noqueó, no me acuerdo en cuántos rounds. Y me fui corriendo al vestidor a ver al pájaro, a felicitarlo. Y cuando me vio entrar, se volteó así y dije, este no es mi amigo, que se cayó. Por eso te digo, existían esas divas. Esos, y ya dejó de ser uno de mis predilectos, pero no lo odio, ni lo odié, ni nada. Sí, nunca he tenido enemigos en el boxeo. No creo que yo tenga alguien me odie o algo así, no tengo idea, no creo. No, Porque yo no le he hecho daño a nadie. no. Sí. Yo nunca, jamás he escuchado algo, ni siquiera chiquito, ¿no? He escuchado cuando se refieren a a ciertos periodistas y dicen, dale, Sí, hay algunos, ya sabes. ya saben, Sí, ¿no? en todos los Pero medios. jamás que yo recuerde que hayan dicho algo de usted. Siempre, Sí, sí, siempre con respeto, siempre con mucho respeto y sí, sí, sí. admiración. Oiga, ¿y cómo le hacía alternar el amor por el boxeo y la familia? Porque demandaba mucho el boxeo. Sí, pero la familia todavía no me casaba. ¿A qué edad se casó usted? A los 33 años. A los 30, hasta que le pegó fuerte al boxeo Le ahí. di fuerte, sí. Me iba a cualquier pelea en Toluca o en donde fuera. Cuando fui por primera vez a Los Ángeles a una pelea del pájaro, precisamente, cuando peleó por el título mundial pluma con Jorge Kid Bassey, fue algo inolvidable para mí eso. ¿Ah, sí? El Toluco peleó en la semifinal. El Toluco era un gran peleador también, debió ser campeón mundial. ¿Qué le, Ahorita hubiera sido campeón mundial. qué les faltó? ¿Qué le pasó? Tomaba mucho. Dicen que ese era uno de los problemas de nuestros boxeadores del pasado, ¿no? Y de la actualidad también. No, Pero ahora es peor porque ahora hay drogas. Y entonces sí había, Sí. pero menos, ¿verdad? Sí. O sea, que tú sabías quién era marihuano, quién era esto, lo otro. Pero así que cocaína y que esas cosas, no. No, y hoy ya Y ni hoy siquiera... es algo... Hoy ya ni siquiera necesariamente las drogas como tales, sino No, las las sustancias cosas, que utilizan las para químicas, las esas químicas sí, para terribles, mejorar su terribles. rendimiento en Sí, sí. muchos deportes y en el boxeo creo que nos está llegando, ¿no? Sí, ojalá se controle eso. Mucha gente hoy en día quiere a base de trampas, quieren Sí. ganar peleas y han ganado peleas y no han Han dicho ganado, nada. claro, Hay quienes claro. han utilizado muchas Claro, cosas y claro. no dice nadie, no, todos se quedan calladitos ahí, pero es otro tema. Vamos a volver a lo nuestro, a la historia, a la historia. Y entonces, ¿qué le decía a su familia? ¿Su papá no le echó pleito Mi cuando? papá estaba en La Paz, él Sí, se sí, sí, quedó allá. pero no le echaba pleito para decirle, oye, hijo, ¿cómo que dejaste la carrera de No, abogado? pero yo la Que dejé hasta que La termin- pasaron los 5 años, hasta que la terminé. ¿Y cuál era su visión de terminarla? Pues a eso había venido y como me mantenía mi padre, pues Sí, tenía que cumplir. Tenía que cumplir. Sí. Y luego, y cuando le digo, ¿sabe qué, papá? Ya no quiero ser periodista. No le dije nada. Perdón, ya no quiero ser abogánster. Quiero ser periodista. ¿Qué le dijo? Le gustó la idea. ¿Le gustó Sí, la idea? Sí. Lo apoyó. Ah, pues, Totalmente. qué bueno.